Bueno, en el libro de San Mateo, capítulo 13, verso 10, hay algo interesante que sucede. Dice que se acercaron los discípulos y le dijeron, ¿por qué les hablas con parábolas, con ejemplos? ¿Por qué? Él respondiendo le dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no le es dado. Es decir, si Dios no abre el entendimiento para comprender las cosas espirituales, no las podemos entender. Es más, dice que el hombre natural, el que no es nacido de nuevo, no percibe las cosas que son del espíritu, porque para él le son locura. La vida de fe es una locura, ¿sí? Y acá dijo, porque a vosotros os es dado, qué importante recibir esto, ¿no? Saber los misterios del reino de los cielos. Este reino, este poder que se mueve en la esfera invisible, que existe, que es real, más poderoso que el que podemos ver en la esfera de lo natural. Y dice la palabra de Dios, y esto lo dijo Jesús, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Como que el Señor tiraba unas palabras que eran como un misterio y tenía que ser dado por Dios el poder entender lo que Él decía. Y dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y ahora vemos el por qué Dios hace esto, porque Dios no es injusto y Dios no hace acepción de personas. Dice, porque con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Porque oyen pesadamente. Que no te resulte pesada la palabra de Dios. Es verdad que el modernismo y cómo las cosas van sucediendo a una velocidad impresionante en la tecnología, en distintas áreas, y Daniel lo había profetizado, que la ciencia se aumentaría en los últimos tiempos. Hay veces que ya muchas personas consideran la palabra de Dios y la oyen pesadamente, como que ya no les es atractiva, ya conocen el versículo de memoria. Pero cuando uno tiene hambre de Dios, siempre le saca nuevas sustancias, aquellos viejos versículos que son tan sabios, porque la misma Biblia nos enseña que la palabra de Dios es viva y eficaz. Qué importante que cada uno de nosotros podamos atesorarla en nuestro corazón. Con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entienda y se convierten en yo lo sano. Y entonces, dice Jesús, yo le hablo a estas personas por parábola para que oyendo no entiendan, ni aun viendo puedan comprenderlo. Y dice luego el verso 16, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Tenemos que darle gracias a Dios de haber recibido esta revelación, porque de cierto os digo que muchos profetas justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Así que démosle gracias a Dios por tener esta revelación fundamental de saber quién es Jesús, que es Dios hecho hombre, es el único camino que puede llevarnos a la vida eterna. Por eso hay exclusividad en el nombre de Jesús. Y si usted ve, se levantan contra el nombre de Jesús, no contra el de Dios. Cuando dice Dios, hay muchos dioses en el mundo y eso no ofende. Pero cuando usted dice Jesús, hay exclusividad. Solamente en Él hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Él es el que se merece toda la gloria y toda la honra. Y bienaventurado, dijo Jesús, que lo podamos entender y comprender. Vamos a leer algunas de otras peticiones y orar por ellas, porque para mí es muy importante. En Argentina, Paola, voy a pedir oración por mi hermana Soledad, Alejandra González, que padece lupus y problemas en su glándula tiroides,
y le van a internar para hacer estudio porque tiene líquido. También a Raiza de Miami pide oración por sus finanzas. De esta misma ciudad, Miriam Carrascal pide oración por la salud de sus ojos. Amén. Anoche en el servicio oramos por los ojos. Dios quiere que tengamos buena vista. Alda de Jayalía pide oración por su sobrina María Camila, que no se siente bien de salud. También tenemos de Argentina, soy Mario Veloso de Santa Risa, Corrientes. Le pido oración. Tenemos campaña con mi iglesia Asamblea de Dios, el Buen Samaritano, con el pastor Campos y el predicador Aguirre de Apóstoles de Misiones. Claro que sí, vamos a orar, que tengan una campaña espectacular. En Miami, Elcín Ramírez pide oración por sabiduría, es nuevo en el Evangelio y quiere conocer cada día más al Señor. Siempre debe existir esa hambre, Elcín. Claro que sí. Jayalía Flavia pide oración por su hija, por un dolor en el cuello. Tiene el mismo nombre de la madre de Flavia. Y en Miami, Gypsy pide oración por Yasmit para que el Señor le dé sabiduría para presentar los exámenes el 23 de marzo. En Miami, Ana Miriam pide oración por sus hijos que están en exámenes y también para que les vaya bien en práctica. Una hoja más donde tenemos varias peticiones. Argentina, anónimo, pido oración por mi hija Angie, que está con vómito y fiebre. Bendiciones. Argentina, San Luis, Maris. Hola, estoy mirando su canal, mi nombre, soy católica, pero creo mucho en Jesús. Claro, Maris, y le damos gracias a Dios que puedas vernos a través del canal Luz, allí en Buenos Aires. Argentina, Chaco, Marcos, bendiciones, saludos desde Corrientes, pido oración por mi familia, por fortaleza y un renuevo espiritual. Vamos a orar por todas estas peticiones y las suyas que quizás no pudieron ser manifestadas, pero tú tienes tu petición. El activar en fe, el creer que vas a recibir lo que vas a pedir es clave para poder recibirlo. Es tan sencillo que no hace falta finanzas, dinero para comprarla. No, lo que tienes que tener es fe. La Biblia dice que la certeza es la fe de que vas a recibir lo que vas a pedir. La convicción de que ya lo tienes, todavía no lo recibiste, no lo puedes palpar, tocar, pero ya es tuyo por medio de la fe. Señor, todas estas peticiones de distintas índoles, por aquellos que están en estudio, aquellos que están pidiendo por hijos, los que están pidiendo por padres, aquellos, Señor, que están necesitados de un milagro en su salud o en su economía. Declaramos la bendición de Dios sobre cada uno de ellos que han tenido oídos para oír la palabra de Dios y ponerla por obra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Continuamos, recuerde, estos son Ondas de Amor. Es un gusto poder servirles. La palabra fue dicha. La guardaron en sus corazones. La escribieron en papel. La tradujeron a muchas lenguas. Y es hora de comunicarla. Creemos en Dios. Creemos en sus promesas. Que la distancia no sea una excusa. Estuvimos hablando sobre los otros segmentos anteriores, la importancia de tener oídos cuando Dios habla. Y Jesús decía, y era muy común, por ejemplo en San Marcos 4:23, lo dice una vez más, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Soltaba la palabra siempre nos bendice, pero hay quien la rechaza, quien no le presta atención, y otros que dice que escuchan de una manera como que no le prestan atención ni la valoran. Cuando usted valora la palabra de Dios es fundamental para que pueda recibir, porque cada palabra de Él viene cargada de bendición. Durante su ministerio aquí en la tierra, Jesús con frecuencia concluía sus enseñanzas diciendo esto: el que tiene oídos para oír, oiga. Lo dijo con respecto a Juan el Bautista, con respecto a la parábola del sembrador,
con respecto a la explicación de la parábola de la cizaña, y en el libro de Apocalipsis, en su carta a las 7 iglesias de Asia, termina Jesús o concluye con lo mismo: el que tiene oídos para oír, oiga. El asunto no es tener orejas, sino tener oídos sensibles a escuchar lo que Dios quiere decir y ese anhelo de querer interpretarlo. Señor, enséñame a oír tu palabra y ponerla por obra. No oír pesadamente, porque para aquellos que oyen pesadamente, Dios le habla como en misterio para que escuchando no entienda. Y esto es clave. Si usted quiere que le vaya bien en la vida, tener un día bueno en este día, escuche la voz de Dios que nos habla a través de la Biblia, de la palabra. Y eso será de gran bendición. En el libro de los Hechos, capítulo 16, verso 14, mucha gente escuchaba al apóstol Pablo, pero hubo una que prestó atención. Mire cómo dice la Biblia. Entonces una mujer llamada Lidia, ¿no es cierto?, vendedora de púrpura, era una mujer rica, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió su corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Fíjese lo que dice: abrió Dios su corazón. Si Dios no abre, no hay quien pueda abrir. Y cuando Él cierra, asimismo, cuando Dios abre, no hay quien pueda cerrar. Y cuando Él cierra, no hay quien pueda abrir. Así que esta mujer Lidia estuvo atenta. Lo primero que tenemos que hacer es estar atento a la palabra. Segundo, Dios abrió su corazón. Y fíjese qué interesante, dice: si ustedes juzgan que es digno que vengan a mi casa, por favor, los invitó. Tuvo el privilegio de tener al apóstol Pablo precisamente allí en su propia casa, recibiendo la bendición. Su casa fue bendita con la visita del apóstol, porque incluso hasta el apóstol Pablo se dio cuenta, y a nosotros los predicadores nos damos cuenta, bajo la unción del Espíritu, aquellas personas que están captando lo que usted dice. Y es muy triste hablarle a un auditorio que aunque te escuche hablar no te oye. Y Jesús lo dijo con respecto a los que entienden lo que usted está diciendo. Jesús decía: el que tiene oídos para oír, oiga. Y generalmente lo hacía después de una reflexión que era importante para nosotros. Pero no todos los hijos escuchan a los padres. Usted va a ver de que hay hijos que de pronto usted le enseña, y cuando llega el momento de pasar el examen hacen al revés de lo que usted le había enseñado. Y se siente mal uno. Lo mismo ocurre con los pastores, los ministros, tanto tiempo enseñando la palabra de Dios, y de pronto ve personas que recibieron la palabra y cuando van a orar hacen exactamente al revés de lo que aprendieron. Por supuesto, no todos, no, una gran mayoría es obediente y es fiel, pero de pronto sucede y uno se entristece, no porque nos desobedeció, porque en realidad lo que transmitimos es la palabra de Dios, no nuestra palabra, sino porque sabe que le va a ir mal cuando se desobedece a Dios. En el libro de Jeremías 7:13, la Biblia dice así: ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aún os hablé desde temprano y sin cesar, y no oíste, y os llamé y no respondiste. Bueno, aquel profeta le tocó profetizar en un periodo del tiempo donde no era fácil. Él profetizaba que Jerusalén iba a ser destruida, que iban a ser llevados cautivos, y decía: no se prepara el ejército porque esta batalla ya está perdida, viene de parte de Dios. No era fácil para el pueblo, que era orgulloso en el aspecto de saber que era el pueblo de Dios, que le dijeran que iban a perder todas aquellas cosas que con tanto amor habían hecho, que se destruyera el templo que Salomón hizo. Eso no lo podían entender. Y que Jerusalén, la ciudad amada de Dios, fuera destruida y que fueran llevados cautivos. Entonces, claro, al profeta lo metieron preso, no quisieron escuchar su voz, porque la gente más bien está preparada para oír cosas buenas. Pero fíjese
que es importante. Dice, el profeta que siempre te profetiza cosas buenas, debes primero ver que se cumpla lo que profetizó para tomarlo como buen profeta. Porque generalmente, a mí siempre que Dios me habló, le voy a ser franco, escuché la voz de Dios fue para corregirme. Y yo le agradecí porque dije, wow, aún en cosas que estaban en mis pensamientos y que ese pensamiento no concordaba con la palabra de Dios, Dios me corrigió. Y yo dije, está Él atento incluso hasta en mis pensamientos lo que hago. Y a uno le hace sentir bien saber que es un hijo verdadero y no un bastardo, porque al bastardo no lo trata de la misma manera. Y yo creo que estas cosas son importantes. Al final se cumplió la palabra de Jeremías, ¿no es cierto? El pueblo fue destruido, llevado cautivo, la ciudad derribada, el templo destruido, aquel templo que habían hecho con tanto amor y tanto cariño, pues fue destruido. Entonces Dios no quiere que las cosas que con esfuerzo hemos conseguido como pareja, como matrimonio, ¿no es cierto? Poco a poco fuimos luchando para que lleguemos a un punto, de pronto tengamos que deshacernos de todo ello y no podamos cubrir los gastos. Entonces, ¿qué es lo que dice Dios? Dice, os hablé desde temprano y sin cesar y no oísteis, y os llamé y no respondiste. Hoy hay un llamado de parte de Dios para cada uno de aquellos que nos pueden estar escuchando en los países que nos escuchan y también acá localmente en la Florida y en todo Estados Unidos. Dios te está llamando. La importancia de volver a Él, no endurecer nuestro corazón cuando Él nos llama, sino tener la disposición de escuchar la voz de Dios y obedecer. Él fue el que dijo, Jesús, el que tiene oídos para oír, oiga. Y si lo haces, simplemente ahí donde estás, haz una sencilla oración de Señor, vuelvo a ti, perdóname mis pecados, quiero aprender de ti y recibirlo en tu corazón y vendrán tiempos de alegría y de gozo para ti. Las peticiones, más peticiones en el día de hoy, ¿sí? Desde Naples, Alonso pide oración por su nieto Oscarcito, que está en depresión. En Fort Myers, María pide oración por su dolor de cabeza. En este momento va a cesar ese dolor de cabeza. En el nombre de Jesús de Nazaret, te reprendo ahora y digo fuera de ese cuerpo, en el nombre de Jesucristo. Amén. María pide oración por su dolor de cabeza, lo hemos hecho. También Josefina Martínez de Miami pide oración por su salud. Perdón, ella tiene artritis. ¿Qué más tenemos por aquí? De Argentina. Hola apóstol, soy Daría Alfreda de La Rioja, Argentina. Que Dios lo ayude en un examen de la universidad, que Dios me ayude a rendir bien, porque para Dios nada hay imposible. Claro que sí. A Dios le gusta que nos preparemos. Después, la Biblia dice que el caballo se prepara para la guerra, pero la batalla es de Dios. Miami, Chelsea, oren por mí para no ser excluida del proyecto de trabajo. ¿Por qué piensas que vas a ser excluida? No, no vas a ser excluida. Ten fe. ¿Sí? Fabiola Prieto desde Miami pide oración por finanzas. En el Doral, Justina pide oración por los documentos de inmigración de su esposo y su hijo. También de Miami, Flor pide oración por su familia. Y también de esta misma ciudad, Americana, Alfonso pide oración por su hijo Leo, para que éste deje los vicios. Seguiremos con las otras peticiones en un momento más. Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos ante ti, intercediendo por estas personas. En el nombre de Jesús, pon tu mano de poder ahora. Tú que intercedes ante el Padre Jesús, declaramos cumplida cada una de estas peticiones en el nombre de Jesús. Amén y amén. Continuamos. Esto es Onda de Amor. Y también Power Number One, que son 2 estaciones de radio. Una se mueve en la 88.3 FM en la zona suroeste de la Florida, desde Punta Gorda hasta Naples, y también aquí en el Gran Miami 96.9.
hablando durante todos los segmentos de esta mañana sobre la importancia de oír lo que Jesús decía. Él fue el que dijo, y hacemos énfasis en lo que lo dijo varias veces, la parábola del sembrador, en distintas oportunidades, ¿no es cierto? Decía, el que tiene oídos para oír, oiga. Y a las 7 iglesias del Apocalipsis, él repite esta palabra al finalizar el consejo. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, dice en ese momento. Y yo creo que es importante el oír. Mi esposa siempre dice que Dios al hombre, al ser humano, le ha dado 2 orejas y una sola boca para que escuche el doble de lo que debe hablar. Interesante, ¿no es cierto? Bueno, el libro de Éxodo, capítulo 15, verso 26, ahora vamos a mirar un poquito el Antiguo Testamento, dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, y esa es la clave, no solamente oír, porque Jesús decía, el que tiene oídos para oír, oiga. Todos oían, pero algunos pocos ponían por obra la palabra, la creían y actuaban. No basta con escuchar. Dice, si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de los que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Cuando da esta palabra el Señor a un pueblo de 3 millones de personas aproximadamente, entre adultos, ancianos, niños y jóvenes, los sana totalmente a todos para que pudieran caminar en obediencia bajo la sombra de la nube que manifestaba durante el día y la columna de fuego en la noche. Todos fueron sanados. Y les dijo, si ustedes permanecen en mi estatuto, en obediencia, Dios nos va a sanar. Por eso cuando uno conoce las Escrituras, ahora en la gracia, el Nuevo Testamento, uno puede clamar a Dios por su sanidad. Eso hice yo con relación al cáncer. No acepté la muerte, sino que clamé a Dios y me dio la vida. Dios dice que nos va a guardar de todas aquellas enfermedades que vinieron a los egipcios, no le iban a tocar a los israelitas. Bueno, tenemos otras palabras que habla de lo mismo, precisamente, de que si obedecemos la voz de Dios, prosperaremos. Y yo creo que es fundamental eso, oír atentamente la voz de Dios, que puede ser a través de la radio, como en este momento, y usted va manejando, o en su casa, donde esté, escucha la palabra de Dios y sabe que hay algo en su vida que usted debe arreglar, que no está de acuerdo a la palabra de Dios, no está de acuerdo a la voluntad de Dios y casi se ha vuelto un hábito en usted, lo practica, ¿sí? La Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo, mire, es contundente y es fuerte. No está diciendo el que pecó una vez, se sintió mal y se arrepintió, no. Está hablando del que lo practica y ya no siente nada por causa del arrepentimiento. Que practica el pecado, dice la Biblia, es del diablo. Y luego dice, para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En Dios podemos tomar la fuerza para vencer las tentaciones y las dificultades. Oye atentamente la voz de Dios y la pones por obra, Dios te bendecirá. Quiero orar por ti y tenemos algunas peticiones también y también felicitaciones. Mayelín Corso, esta emisora llega con su música a los lugares más necesitados, como las cárceles. Sería bueno que su ministerio pudiera ministrar en la cárcel de De Soto, donde hay necesidad de oír la palabra de Dios y no hay servicio, ni nadie que lleve la palabra de Dios. Dios lo bendiga y prospere a su ministerio, Pastor Agüero. Nos vamos a encargar personalmente, ya la leí y di orden a mi asistente para que se encargue de averiguar cómo podemos hacer para llegar ahí a De Soto, a la cárcel, para predicar la palabra. De Formayer, Andrés Miguel Juan pide oración por su vida personal. María Vélez pide oración por un nuevo trabajo, por su sobrina Rosana, que le van a hacer una cirugía en la matriz. Y en Marco Aylan, Pedro pide oración por la salud de sus padres. De Formayer, Laura
dice, está agradecida por los beneficios que le ha traído esta emisora a su hogar. Bueno, damos gracias a Dios de saber que no hay peticiones solamente, sino gente agradecida que también quiere dar las gracias, y eso a todo el equipo de trabajo aquí en Ondas de Amor nos conforta. Sandra Noemí, en Argentina, dice, buenos días, les cuento que todos los días son de mi compañía para mi vida. Esta palabra de bendición, así sea a través de la televisión o a través de la radio, aumenta mi fe en mi vida y se llena de bendición y fortaleza. Damos gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús presentamos esto ante ti, los que pidieron por esas necesidades de enfermedad o situaciones adversas o exámenes, etcétera, que tienen que atravesar. Y te pedimos también, Señor, por estas personas que agradecen y la que pidió que pudiéramos entrar en aquella cárcel en De Soto. Ayúdanos en las tramitaciones para poder llegar con alegría y con gozo a llevar la palabra de Dios a ese lugar. Dios le bendiga. Gracias, Padre. La palabra fue dicha. La guardaron en sus corazones. La escribieron en papel. La tradujeron a muchas lenguas. Y es hora de comunicarla. Creemos en Dios. Creemos en sus promesas. Que la distancia no sea una excusa.